Revelado, increíble susurro de mi esposo mientras enfrentábamos lo sorprendente del abismo. María se sentó en la cama, sintiendo el roce de la sábana fría bajo sus dedos. Era otra mañana más en la que debía asumir el peso de la incertidumbre. Al lado, Javier murmuraba sueños rotos, pequeños fragmentos que hablaban de presentaciones exitosas y planos arquitectónicos que brillaban como oro. Sin embargo, sus palabras estaban teñidas de desesperación y desánimo. Sabía que él, su querido Javier, tenía talento, pero la industria, voraz y desbordante, parecía decidir que su nombre no merecía estar entre los grandes. Y ahí estaba ella, atrapada entre la necesidad de sostener su familia y el deseo de ser el apoyo que su esposo tanto anhelaba. Mientras revisaba los documentos de la casa de su abuela, un viejo mapa atrapó su atención. Al desplegarlo, sus ojos se encontraron con lineamientos de un plano antiguo, una obra maestra de su abuelo. Era como si el pasado le estuviera hablando, invitándola a explorar un camino por descubrir. ¿Qué pasa si esto es una señal?, pensó, sintiendo una chispa de adrenalina. Pero pronto, la presión del presente la hizo tambalear. Las deudas acechaban como sombras y la garantía de que al final del mes habría comida sobre la mesa ya no era certeza, sino una esperanza frágil. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, cuando el silencio envolvió su hogar y la luz de la luna se colaba a través de la ventana, una tormenta creció en el pecho de María. El concurso de arquitectura podría ser su salvación, una oportunidad de volver a encender la pasión de Javier por el diseño. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de fallar engullía su esperanza. Veía a su esposo batallando con su propio reflejo, un hombre que alguna vez soñó en grande y ahora permanecía estancado, luchando contra la marea de la mediocridad. Ella le hablaba con suavidad, le recordaba lo que su abuelo había construido con sus propias manos, pero la sombra de la duda lo acosaba. Días de reuniones, de miradas desdeñosas, la desconfianza se sentía en el ambiente. El mentor de Javier, un hombre poderoso y crítico, parecía decidido a aplastarlo. Plantó semillas de dudas a cada paso que daba, y cada palabra despectiva era como una losa que pesaba más sobre su autoestima. María veía cómo su esposo empezaba a hundirse en pensamientos oscuros, y ella se preguntaba si alguna vez lograrían salir de esta vorágine. La culpa la ahogaba. ¿Hubiera sido mejor dejarlo rendirse y evitarse más dolor? Esa noche, mientras otro susurro quebraba el silencio, su angustia se convirtió en una chispa. ¿Qué debían hacer? ¿Rendirnos a lo fácil o luchar por lo que amaban? La duda se alejaba, dejando un eco pavoroso en su mente, y al cerrarse las puertas de la esperanza, una pregunta resonaba: ¿podrán enfrentar no solo su miedo al fracaso, sino también un futuro que se siente más inalcanzable que nunca? María no podía dejar de pensar en el antiguo mapa que había encontrado. Esa mañana, cuando la luz del sol se filtró a través de las cortinas, su mente bullía de ideas. Aquel plano, en su simplicidad, representaba más que un diseño arquitectónico. Era un símbolo de la ambición que una vez había guiado a su abuelo, un legado que podía revitalizar el espíritu de Javier. Se levantó de la cama, su decisión desenvolviéndose como un faro en la niebla. Voy a ayudarlo, se dijo a sí misma con determinación. Revisar el mapa no era suficiente, necesitaba buscar inspiración fuera de la monotonía que amenazaba con ahogar sus sueños. Se propuso explorar cada rincón del viejo barrio donde había crecido su familia. Allí, en esos muros cargados de historia, quizás encontraría la chispa que necesitaba para inyectar pasión en el corazón de su esposo. María comenzó su búsqueda al día siguiente, caminando por calles que la llenaban de nostalgia. Vio viejas casas y edificios que, a pesar del paso del tiempo, se mantenían en pie. Piensas en cada ladrillo, cada esquina, cada diseño y cómo esas estructuras contaban historias de vida. Se detuvo frente a una construcción que había sido abandonada, su estado de deterioro resonaba en su propia lucha interna. ¿Por qué no podemos hacerlo?, murmuró, las palabras escapándose de sus labios como una súplica al universo. El encuentro con un viejo arquitecto en un café cercano se convirtió en un punto de inflexión.
Él, un hombre canoso con ojos sabios, escuchó atentamente a María mientras le hablaba de Javier y de sus sueños. Sin dudar, el arquitecto propuso que Javier se uniera a un grupo de jóvenes talentos que se reunían semanalmente para compartir ideas y proyectos. La clave está en la colaboración, afirmó. La recomendación se anidó en el corazón de María como una semilla, un posible camino para reavivar no solo la carrera de Javier, sino también su fe en sí mismo. Esa noche, en la calidez de su hogar, María se reunió con Javier, quien había pasado horas en la mesa de trabajo concentrado en su propio desánimo. Con una sonrisa desafiante le contó sobre el arquitecto y la oportunidad que podría cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, pudo ver la resistencia en los ojos de Javier. El miedo a más rechazo lo mantenía a la defensiva, y por un momento, María dudó de su propia fuerza. ¿Por qué no te atreves a dar un paso hacia lo desconocido? Le preguntó cruzando los brazos, sintiendo la urgencia de impulsar su determinación. Javier la miró, la tristeza en su mirada comenzaba a transformarse en una chispa de curiosidad, pero el desánimo rápidamente regresaba como un viejo conocido. No puedo enfrentar más rechazos, María, respondió con voz baja, casi como un intento de convencerse a sí mismo. Pero si no intentas, siempre serás solo una sombra de lo que podría ser, contestó ella, buscando romper las cadenas que lo ataban al miedo. No obstante, la conversación dio un giro inesperado cuando las dudas de Javier emergieron con más fuerza. María se sentó frente a él, dispuesta a confrontar sus propios temores al mismo tiempo que los de su esposo. Con un aire de decisión, le propuso algo audaz: hagamos juntos un proyecto, algo que una sus visiones. Podemos diseñar un espacio que cuente nuestra historia. La idea reverberaba en la habitación, como una invitación. Saliva la pregunta: ¿podrán ambos superar sus temores y salir de la oscuridad hacia un futuro que parece más luminoso? Esa noche, cuando la incertidumbre parecía al fondo del abismo, María se sintió más segura que antes. Que un solo paso podría marcar la diferencia, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Lograrán de verdad sacar lo mejor de sí mismos y enfrentar la mirada del mundo que se les presentaba? Un nuevo amanecer traía consigo el desafío, y la chispa de esperanza se encendía de nuevo. Pero el eco de su temor permanecía latente, esperando el momento de desafiar sus decisiones. María despertó con un objetivo claro en su mente. A pesar del frío de la mañana, una especie de calor interno la impulsó a levantarse. La propuesta que había hecho a Javier resonaba en sus pensamientos. Un proyecto juntos podía ser la llave para abrir puertas cerradas y despertar su pasión por la arquitectura. Sin embargo, sabía que su esposo necesitaba un empujón que lo llevara a dar el primer paso. Sintió la suave resistencia de su propio miedo. ¿Y si el proyecto fracasaba? ¿Y si Javier decidía no participar? Aún así, no podía permitir que esos pensamientos la consumieran. En su interior, una pequeña voz le recordaba que la creación nunca estaba exenta de riesgos, y que había una lección valiosa en cada intento. Decidió que haría lo que pudiera para que Javier se sintiera involucrado. Así comenzó a buscar referencias que inspiraran su diseño. Recorrió librerías, hojeando libros de arquitectura que alguna vez habían fascinado a su esposo. En ellos halló fotografías de casas que hablaban de historias de amor, de lucha, de superación. Mientras revisaba un antiguo libro, los ojos de María se posaron en un diseño audaz, con líneas que parecían danzar y un uso del espacio que la llevó a pensar en su propia vida. La idea de un espacio que reflejase su historia, el pasado de su familia y el futuro que deseaban construir juntos se instaló firmemente en su mente. Al regresar a casa esa tarde sintió que su energía había aumentado, así que decidió compartir su emoción con Javier, asegurándose de que cada palabra llevara su entusiasmo. Javier, encontré algo que te encantará, le dijo mientras se sentaba frente a él, el libro abierto en sus manos. Vio cómo su esposo levantaba la vista, aunque el escepticismo aún dominaba su expresión. María tomó una respiración profunda, decidida a no dejar que la duda se adueñara de la conversación. Este estilo se siente tan familiar, ¿no crees? Podemos hacer algo así, algo que sea nuestro, sugirió, tratando de encender la chispa que sabía que aún existía en Javier. Se detuvo un momento observando su reacción. Por un instante la luz en los ojos de Javier pareció titilar, pero enseguida se apagó nuevamente. No sé, María. No quiero decepcionarte. Lo he intentado tantas veces antes. Lo entiendo, amor, respondió ella con calma. Pero esta vez no es solo tuyo. Estamos juntos en esto. Podemos aprender el uno del otro, crecer juntos.
Imagina levantar las paredes y ver en cada rincón un pedazo de nuestra vida. Las palabras fluyeron de su boca con una sinceridad que ni ella misma había anticipado, una mezcla de ansiedad y esperanza alineó sus pensamientos. Sentía que este reto podría ser la clave para que él se encontrara a sí mismo, para que superara su temor al fracaso. Pero en su interior, un nuevo dilema surgía. Si esta idea fallaba, ¿podría su relación soportar otra desilusión? Se sintió desgarrada entre el deseo de ayudarlo y la duda de arrastrarse a nuevas heridas. Consciente de esta tensión, decidió dar un paso audaz. Javier, propongo que hagamos un pequeño plan, tal vez un prototipo. Algo básico. En lugar de preocuparnos por lo grande, enfoquémonos en lo que podemos crear de inmediato. Sin presión. Quiero verte disfrutar del proceso. El silencio se instaló entre ellos. Javier contempló su oferta y por primera vez, la duda se tornó en reflexión. Pero antes de que el optimismo floreciera completamente en su mirada, mostró una nueva señal de resistencia. ¿Y si no es lo que imaginas? ¿Y si no somos buenos en esto? María sintió un nudo en el estómago. En su mente, cada palabra de su esposo parecía un eco de su propio miedo. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía permitir que su ansiedad lo ahogara. Debía inspirarlo a mostrar su valentía oculta. Lo importante no es solo el resultado, sino el camino que tomemos juntos. Andar este viaje puede traernos tanto. Si fracasamos, aprendemos. Si triunfamos, ¿qué nuevas historias podremos contar? La energía de María vibró en la habitación, palpándose en el aire. A medida que el día se deslizaba hacia la noche, la atmósfera se tornó electrizante. Había una posibilidad tangible en el aire, pero la vulnerabilidad de la situación era abrumadora. ¿Se atrevería Javier a dar ese primer paso y, más importante aún, encontraría en su corazón la valentía necesaria para arriesgarse en este nuevo viaje conjunto? Se preguntó si la búsqueda de este reto pudiera también transformar su propia lucha interna. La esperanza y el miedo chocaban en su mente, reflejando el delicado equilibrio de su relación. La llamada del futuro permanecía en un susurro, un destello que aún no se había definido. ¿Serían capaces de enfrentar los retos que inminentemente se presentarían en su travesía, o se encontrarían una vez más atrapados en el abismo de sus propios temores? El sol brillaba con fuerza al día siguiente mientras María se preparaba para una jornada que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Cada minuto que transcurría parecía llevarla más allá de sus miedos y ansiedades, hacia un futuro lleno de promesas. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. Los temores de Javier podían convertirse en barreras insuperables. Mientras caminaba hacia su estudio, su mente se llenó de ideas. La posibilidad de crear algo juntos se convirtió en un mantra que repetía para reforzar su propósito. Aquel día, decidió que no solo intentaría involucrar a su esposo en el proyecto, también se propondría realizar un seguimiento de sus propios temores. Así, concibió una estrategia que se desbordaba de creatividad y reflexión. ¿Qué es lo que realmente me asusta?, se preguntaba mientras iba dibujando en la mente un bosquejo del prototipo que deseaba presentar a Javier. Los extremos de la incertidumbre danzaban a su alrededor, pero cada duda era también una oportunidad para enfrentar sus propios límites. Hacía meses que no se sentía tan viva, como si la idea de un nuevo proyecto despertara algo que creía perdido. Esa tarde, sentada frente a su escritorio, decidió priorizar sus sentimientos sobre el rendimiento. A partir de ese momento se enfocaría en registrar sus miedos y sus aspiraciones con expresión honesta. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Sus pensamientos palpables fluyeron en forma de palabras, convirtiendo la nebulosa de inquietud en una representación clara de su motivación. Quiero crear, aprender y compartir, anotó con deliberación, reafirmando su deseo de salir de su zona de confort. Mientras tanto, Javier, ajeno a su proceso introspectivo, navegaba entre la duda y la esperanza. Su esposa se dio cuenta de que había llegado el momento de hacerle saber que sus propios desarrollos la ayudaban a ser un faro de luz en su oscuridad. Tomó la decisión de presentar su progreso, no solo como un avance en el proyecto, sino como un autoexamen que también podría inspirar a su esposo. Así fue como esa noche, con un impulso renovado, se sentó junto a él. Quiero enseñarte lo que estoy haciendo, le dijo, los ojos llenos de determinación. Abrió su cuaderno mostrando no solo los bocetos para el prototipo, sino también las listas de sentimientos que había preparado. Estoy desnudando mis propios miedos y sueños para enfrentar esto juntos. Javier se quedó en silencio, procesando lo que veía.
María sentía que cada segundo que pasaba aumentaba la tensión entre ellos. Pero a medida que su corazón latía con fuerza, la decisión de su esposo de abrirse podía cambiar todo. «Puedes también plasmar lo que sientes aquí», sugirió ella, invitándolo a ser parte integral del proceso creativo desde su propia vulnerabilidad. El silencio se tornó en un lleno de carga emocional, y Javier finalmente empezó a compartir sus pensamientos sobre lo que le daban miedo y lo que le entusiasmaba. Comenzó a escribir en una página en blanco y lo que emergió fue un descubrimiento inquietante. El crisol de sus temores no provenía solo del proyecto, sino de un profundo sentido de falta de valor personal. A medida que las palabras caían en la hoja, María sintió que un nuevo puente se estaba construyendo. «Mira, Javier, lo que tú también contemplas es importante. Tiene valor, y yo quiero tu opinión en cada etapa». Ambos estaban ahí, con el cuaderno compartido entre ellos como símbolo de su unión, su vulnerabilidad y sus aspiraciones. La profundidad del momento era palpable. Pero la curiosidad también apareció en sus rostros, ya que la conversación estaba comenzando a desenterrar cuestiones inesperadas que desafiaban sus concepciones de uno mismo. Sin embargo, un nuevo dilema apareció. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a ir en este proceso de descubrirse el uno al otro y a sí mismos? El eco de las dudas precedió una nueva revelación que podría cambiar el rumbo de su relación. María sintió el peso de su historia sobre sus hombros, así como la pregunta inquietante de si realmente estaban listos para navegar esas profundidades. Justo cuando se preparaban para cruzar ese umbral, un sonido inesperado interrumpió la atmósfera íntima que habían creado. La puerta de entrada crujió, revelando a un desconocido que los miraba con una expresión ambigua. Era el momento más tenso que habían enfrentado, y las miradas de Javier y María se encontraron, llenas de preguntas y un sinfín de respuestas no dichas. ¿Qué revelaría este extraño que podría llevarlos aún más cerca de sus verdades? La puerta se abrió por completo, mostrando a un hombre de mediana edad con una mirada penetrante. Llevaba un abrigo largo que evidentemente había sido diseñado para climas fríos, y sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. Sin decir palabra, se presentó como el nuevo vecino, Max, quien había llegado a la ciudad recientemente. Sin embargo, la intrusión fue suficiente para alterar la atmósfera cargada entre María y Javier. María, sintiendo que la vulnerabilidad que habían empezado a compartir se desvanecía, se acomodó en su silla, pensando en las horas de valentía que había costado abrirse así. Javier, aún en medio de sus reflexiones internas, pareció agradecido de que algo interrumpiera el intenso momento que se estaba tejiendo entre ellos. Max, al notar la tensión, se disculpó. «No quería interrumpir, pero escuché un par de cosas desde la entrada. No sé si lo que estaba sucediendo entre ustedes es algo que necesite ayuda», dijo, su voz temblorosa, como si temiera cruzar una línea. Javier y María intercambiaron miradas, la incomodidad era palpable. María recordó que habían estado a punto de desenterrar sus miedos internos y se sintió atrapada entre la necesidad de seguir adelante y la voluntad de permanecer en su burbuja íntima. Con un suspiro, tomó la iniciativa. «No, no es necesario. Solo estamos en un proceso de entendimiento mutuo», respondió María, intentando sonar más segura de lo que sentía en ese momento. Max asintió, aunque no parecía convencido. «Entiendo. Sin embargo, a veces un tercero puede ofrecer perspectivas nuevas. Solo un consejo desde la experiencia». Su mirada se detuvo en el cuaderno abierto sobre la mesa, lleno de los pensamientos más íntimos de María y Javier. La curiosidad de Javier despertó. El dilema de la intrusión pesaba sobre él, pero había algo en Max que parecía genuino. «¿Qué quieres decir con experiencia?», preguntó, su voz tibia, todavía luchando por mantener el hilo de la conversación en un ambiente seguro. Max, al reconocer la oportunidad de compartir, comenzó a relatar la historia de su propia lucha con la inseguridad y la presión que sentía en su vida profesional. Describió cómo había llegado a entender que sus temores no eran solo obstáculos, sino señales que podían guiar hacia su verdadero yo. La forma en que sus palabras resonaban en la mente de Javier generó un primer destello de conexión con el hombre desconocido. María se dio cuenta de que escucharlo podía ser justo lo que su esposo necesitaba. Las lecciones del vecino iban resonando a medida que Javier comenzaba a abrirse nuevamente, compartiendo sus propias experiencias. La crónica de Max se convertía en una especie de catalizador para que sus propias verdades comenzaran a tomar forma entre los tres. Mientras la conversación fluía, María sintió como su propio miedo a ser inadecuada se transformaba en una oportunidad para crecer, para comprender que las experiencias de los demás tienen el poder de ofrecer nuevas luces.
Se propuso usar este encuentro como un espacio donde sus aspiraciones se alimentaran de las vulnerabilidades de otros, sin embargo, el dilema no estaba resuelto. Esa noche el eco de una nueva reflexión se instaló en el corazón de María. ¿Qué más podría aprender no solo de Javier, sino de este extraño que ahora parecía tener una conexión insospechada con sus propias luchas? Antes de que Max pudiera decir más, un fuerte timbre resonó en su teléfono. Disculpen, este tema es importante, dijo levantándose rápidamente. Pero en ese instante la carga emocional creció aún más. Con cada palabra que compartían, la esencia de la conversación era también una exploración de cómo abrazar lo desconocido, algo que todos enfrentaban, tal vez sin saberlo. María y Javier se miraron, había un nuevo impulso en el aire, cargado de energía renovada. Sin embargo, la sensación de que algo más aún aguardaba en el horizonte era inevitable. Al cerrar la puerta, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué más secretos o revelaciones resonarían después de este inesperado encuentro? El camino hacia la autocomprensión y la conexión parecía tener más giros de los que jamás habían imaginado. La mañana siguiente María se despertó sintiendo el eco de la conversación de la noche anterior persiguiéndola como una sombra. Aunque Max había desaparecido, sus palabras permanecían en el aire, llenas de posibilidades no exploradas. Javier, a su lado, aún dormía tranquilamente, ajeno a la tormenta interna que empezaba a agitarse dentro de ella. María decidió que no podía seguir ignorando el abismo entre ellos. Tras preparar un café humeante se sentó en la cocina, respirando el aroma del café como si fuera un ancla que la conectara a la realidad. Perry, su gato, se acomodó a sus pies, ajeno a la intensidad del momento. María miró por la ventana, donde el sol iluminaba la calle vacía. Era un nuevo día, una oportunidad para un cambio, el primer paso parecía simple. María tomó su cuaderno, el que había estado lleno de sus inseguridades, y comenzó a escribir sus pensamientos sobre cómo quería que fuera su vida. Las palabras fluyeron con rapidez, cada frase despertando una chispa de revelación. Tal vez no tenía que tener todas las respuestas, sino simplemente hacer la pregunta correcta. ¿Qué quería realmente? La escritura le ofrecía un espacio de sana reflexión, un lugar donde podía ser valiente sin temor al juicio ajeno. Mientras tanto, Javier se incorporaba lentamente, su mirada todavía soñolienta. María aprovechó el momento. Javier, tenemos que hablar, dijo con un tono firme pero tranquilo. La seriedad en su voz parecía sorprenderle, pero él asintió, tomándose su café. De inmediato el ambiente cambió, cargado de una tensión dulce y amarga. Durante la conversación, las palabras salieron de ella con la misma fluidez que sus pensamientos. María le habló de sus miedos, cómo había llegado a ese punto donde todo se sentía confuso y pesado. Expresó el deseo de ser vista, de ser entendida, no solo como su esposa sino como individuo. Se dio cuenta de que su voz, antes temerosa, ahora resonaba con la firmeza de la verdad. Al compartir sus pensamientos, liberaba una parte de sí misma que había estado reprimida por el miedo y las expectativas. Javier, sorprendido, reveló sus propios temores, sus inseguridades sobre el futuro y su lucha con la autocrítica. La conversación se tornó en un intercambio profundo, las verdades se entrelazaban como hilos que necesitaban ser desenredados. Pero también había una raíz de tensión. En una parte de él, la vulnerabilidad aún parecía un territorio prohibido. A medida que avanzaban, María se dio cuenta de que no solo quería abrirse, sino que necesitaba también que Javier confrontara sus propios sentimientos. ¿Por qué te cuesta tanto hablar de lo que sientes?, preguntó, la curiosidad teñida de urgencia, su voz subrayando la importancia del momento. Él titubeó, su mirada fijándose en el suelo. Por un instante el silencio creció entre ellos como un puente hacia una posible revelación. Finalmente Javier levantó la mirada, el brillo de sus ojos indicaba que estaba listo para enfrentarse a su propio abismo. ¿Y si les comparto mis miedos y ellos no son suficientes?, musitó con vulnerabilidad. Las palabras, aunque atesoradas en su corazón, eran una confesión temerosa de un hombre que había puesto tanta presión sobre sí mismo que había olvidado cómo despojarse de ella. María sintió como su propia vulnerabilidad resonaba con las palabras de Javier. Al aceptarlo, estaba uniendo sus fragilidades, había allí una oportunidad de crecimiento que nunca antes se había presentado. Antes de que la conversación pudiera profundizar aún más, un mensaje interrumpió el momento. El teléfono de Javier sonó, mostrando el nombre de un contacto que parecía sagrado en su vida profesional. María lo vio fruncir el ceño, la tensión regresando a su rostro.
Este no es solo un mensaje cualquiera, dijo, su voz cargada de una mezcla de ansiedad y expectativa, es de mi jefe. La atmósfera se volvió a tensar. Esa conversación que había prometido ser un catalizador para su transformación estaba a punto de verse interrumpida por otras expectativas externas. El momento era crucial, el universo parecía burlarles, pero ambos sabían que el camino hacia su autenticidad colectiva apenas comenzaba. María se preguntó si aquel mensaje sería la señal de que el desafío real apenas empezaba, con cada uno de ellos debiendo decidir si estaban dispuestos a tomar el riesgo de ser completamente vulnerables juntos. Todo lo que había empezado en la calidez de una conversación podía desestabilizarse en un instante. ¿Respondería Javier con la misma valentía que había mostrado hasta ese momento? ¿Y ella podría estar lista para continuar en este juego de la intimidad? La certeza de que un nuevo giro estaba en el horizonte hizo que su corazón latiera con más fuerza. María observó a Javier mientras su rostro se tornaba serio ante la pantalla del teléfono. Su pulgar temblaba ligeramente al rozar la pantalla táctil, y por un momento el tiempo pareció detenerse. La conexión emocional que habían comenzado a tejer parecía estar en juego. Perdona un segundo, necesito contestar esto, dijo él, su voz un tanto apagada, como si el mensaje fuera una carga pesada. La mente de María comenzó a girar en una espiral de secuencias de pensamientos. ¿Qué sería tan importante como ella? ¿Qué significaba realmente para él su trabajo en comparación con su relación? Mientras Javier se alejaba para recibir la llamada, María sintió una presión cada vez mayor en su pecho. Se preguntaba si realmente estaban en el camino correcto o si todo lo que habían compartido se vería empañado por las exigencias externas. Ella cerró los ojos por un momento intentando reunir sus pensamientos. Las palabras que había compartido con Javier se sentían ahora más reales que antes, y ese impulso por ser escuchada y vista empezaba a tomar forma en su interior. No era suficiente con abrirse, necesitaba también cultivar su propio espacio de crecimiento, un entorno donde pudiera explorarse sin restricciones. Con la mente en ebullición, tomó su cuaderno otra vez, pero esta vez no solo para escribir, sino también para planear. Una idea empezó a germinar en su interior. ¿Y si iniciaba un proyecto personal que le permitiera canalizar toda esa energía creativa que había estado reprimida? ¿Qué tal si elaboraba un plan que incorporara sus sueños, algo que pudiera hacer en paralelo a su vida cotidiana? Este impulso repentino era como un relámpago que iluminaba su camino en medio de la niebla. Las palabras comenzaron a fluir. Crear un blog, ser parte de un taller de escritura, enfocarme más en mis intereses, se dijo en voz alta, cada idea resonando como una promesa de autodescubrimiento. Mientras redactaba sus pensamientos, la sensación de poder y determinación comenzó a anidar en su pecho. María estaba tomando las riendas, al lado Javier terminaba la llamada, su rostro ahora una mezcla de preocupación y concentración. Se sentó de nuevo frente a ella, y María se dio cuenta de que el aire entre ellos había cambiado. Aquel silencio que antes era incómodo ahora se sentía tenso con la posibilidad. ¿Todo bien?, preguntó ella, su voz un poco más suave, consciente del peso que había traído consigo la llamada. Sí, era un cliente, pero titubeó Javier, buscando las palabras adecuadas. Me gustaría que nos tomáramos un tiempo esta tarde para hablar sobre lo que compartimos. Creo que necesitamos ese espacio. María asintió, sintiendo como cada fibra de su ser se preguntaba si él estaba listo para ser, de verdad, vulnerable. Había un resplandor en sus ojos que le hizo pensar que el proceso de confrontar el abismo no era únicamente un esfuerzo individual, sino un viaje compartido hacia la autenticidad. A medida que la tarde se acercaba, María se sintió inquieta pero decidida. Presentir un cambio estaba bien, pero ejecutarlo iba a requerir valentía de ambas partes. Ella pensaba en la fragilidad de su conexión, en la urgencia de afianzar los lazos que sí deseaba preservar. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. María se levantó, su corazón acelerándose. ¿Sería ese el evento que cambiaría la dirección de su día? Abrió la puerta, y en ese instante se encontró con una persona inesperada. Era Max, el hombre cuya presencia había despertado en ella sentimientos olvidados y una sed de exploración más allá de lo convencional. Las posibilidades se multiplicaban en su mente. Estaba en un momento decisivo. ¿Debería darle una segunda oportunidad a la curiosidad, a explorar lo que había dejado de lado? Su mirada se cruzó con la de Max y por un instante todo su mundo se volvió denso y electrificante.
las decisiones a tomar sobre su futuro personal y profesional recargaban el aire, mientras su corazón latía con la mezcla de posibilidades que se aventuraban ante ella. María sabía que estaba a punto de confrontar un nuevo nivel de su abismo. Tendría el valor de atravesarlo, no solo por ella, sino también por el camino que eligiera compartir con Javier. María sintió como la energía en el aire se tornaba pesada. La mirada de Max, cargada de nostalgia, no solo la sorprendía, sino que también le recordaba su anhelo de aventuras y descubrimientos. Su corazón se debatía entre la curiosidad y la lealtad. Aquella aparición inesperada no hacía más que intensificar su conflicto interno. «Hola, María. No esperaba encontrarte aquí», dijo Max, su voz suave como si sus palabras intentaran atravesar la tensión palpable que envolvía el ambiente. «Hola, Max», respondió ella, intentando mantener la compostura. «¿Qué te trae por aquí?» Él se encogió de hombros, una expresión de despreocupación desdibujada por las circunstancias. «Estaba cerca y pensé en visitarte. Sabes que siempre he querido saber cómo has estado». Mientras Max hablaba, María sintió una mezcla de emociones emergentes. Era una oportunidad no solo para reconectar, sino también para redescubrir partes de ella misma que había relegado en un rincón oscuro. Sin embargo, esta amistad reavivada podía ser un factor perturbador justo cuando estaba a punto de tener una conversación crucial con Javier. La vida a veces parecía jugarle trucos crueles. «Acabo de empezar a pensar en algunas cosas», dijo finalmente antes de poder evitarlo. Su impulso por expresarse fue irresistible. «He estado trabajando en un proyecto personal, algo que realmente quiero que funcione». Max la miró con curiosidad, su ceño fruncido reflejando genuino interés. «¿Un proyecto? Suena emocionante. ¿De qué se trata?» María dudó un momento, las palabras danzando en su mente. «Quiero crear un espacio para mi voz. Un blog, escribir sobre mis experiencias y lo que he aprendido de mí misma a lo largo de este tiempo». La mirada de Max se iluminó, y por un breve instante, ella también se sintió iluminada por la validación. Esa idea, que había sido meramente un intento de escapar, comenzaba a adquirir forma. Max, como el catalizador que necesitaba, la estaba impulsando a dar pasos más firmes hacia su autodescubrimiento. «Eso suena increíble. Deberías hacerlo». «Tienes mucho que ofrecer, María», dijo él, su tono sincero, con una mezcla de orgullo y miedo. María se dio cuenta de que su deseo de ser escuchada no solo era un reflejo de su relación con Javier, sino una búsqueda más profunda de su propio sentido de propósito. La vida no consideraba sus deseos como triviales, y ella debía hacer lo mismo. Pero en medio de esta revelación, la sombra de Javier que se cernía sobre ella comenzaba a hacerse visible. «Max, estoy en medio de algo ahora mismo, una conversación importante por tener con Javier», confesó, y su voz se tornó una mezcla de titubeo y firmeza. «Entiendo», respondió él, dando un paso atrás, como si pudiera percibir la fragilidad de su situación. «No quiero interrumpir, pero recuerda que tu voz es importante. Y no puedes dejar que nadie, ni siquiera él, la silencie». Sus palabras resonaron en María, un eco de determinación y temor. Era hora de hacer una elección. Debería dar prioridad a lo que su corazón había anhelado durante tanto tiempo, o enfocarse en lo que podría ser el futuro de su relación con Javier. Mientras se debatía entre estas corrientes contradictorias, el sonido del timbre resonó de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos una vez más. Esta vez, el corazón de María se hundió aún más. Con cada repique se preguntaba si este nuevo fuego en su vida estaba a punto de transformarse en una conflagración que consumiría lo que había construido. Decidida, dio un paso hacia la puerta, sintiendo el pulso de su deseo por descubrir qué o quién se presentaría a continuación. Sería el momento que le pidiera enfrentarse sinceramente su verdad y tomar una decisión crucial. La incertidumbre continuaba filtrándose en su mente mientras su corazón palpitaba fuerte, preparándose para la inminente confrontación que estaba a punto de llegar. María respiró hondo antes de abrir la puerta, experimentando un cóctel de nervios y anticipación en su estómago. Al girar la manija, una parte de ella deseaba que lo que estuviera al otro lado la inspirara a seguir adelante, pero otra parte temía que representara el ancla que la mantenía atrapada en su zona de confort. Al abrir, se encontró con Javier. «Hola», saludó él, pero su tono carecía de la calidez que solía tener. Su mirada, una mezcla de sorpresa y desconfianza, atravesó el umbral lamiendo las inseguridades que ella había tratado de embotar.
María sintió el peso de las decisiones no tomadas. Hola, Javier. Justo estaba hablando de ti y lo invitó a entrar, intentando disipar la incomodidad que flotaba como un neblina entre ellos. Internamente sabía que debía ser clara sobre lo que quería y sobre las palabras que no había pronunciado. Mientras se sentaban en la mesa, un silencio tenso se adueñó del espacio. Javier comenzó a tamborilear nerviosamente con los dedos sobre la madera, un movimiento que evidenciaba su inquietud. La certeza de que este momento podía ser decisivo inundó a María, empujándola a llevar la conversación a un plano más profundo. Javier, he estado pensando en nosotros, comenzó sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Siento que he estado en un lugar donde no puedo seguir sin saber si nuestra relación tiene sentido para mí. Él la miró fijamente, su rostro una mezcla de preocupación y sorpresa. ¿Qué quieres decir con eso? Sabes que hemos pasado por mucho. Lo sé, pero necesito entender si somos lo que realmente queremos el uno para el otro. Siento que he perdido parte de mí misma mientras me he enfocado en mantener nuestra relación, confesó con valentía, notando cómo cada palabra resonaba con sinceridad. Javier frunció el ceño. Pero la vida no siempre se trata de lo que uno quiere, María. A veces es sobre lo que hay que hacer. Su pausa fue desgarradora, y María sintió su influencia opresiva al cuestionar sus deseos. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de ser feliz y plena en la vida que elijo vivir, contrarrestó ella, sintiendo como su voz cobraba fuerza. La conversación la empujaba hacia una línea divisoria, cada palabra que pronunciaba corajudamente parecía disminuir la enorme sombra de incertidumbre que la cubría. Javier, aunque sorprendido, había empezado a cuestionar sus propias palabras. ¿De verdad crees que no puedes ser feliz aquí, conmigo? La inquietud en su voz era palpable, un musulmán por la pérdida que él comenzaba a vislumbrar. María sintió que una revelación se forjaba. Había estado tan centrada en su papel como pareja que había descuidado vivir sus propias aventuras y forjar su voz única. Creo que no he sido auténtica conmigo misma. Hace poco tomé la decisión de comenzar un blog. Quiero compartir lo que he aprendido de mí, mis experiencias, reveló. Era como si cada sílaba que decía desgastara aún más el lazo que la unía a Javier. La reacción de Javier fue de incredulidad. ¿Un blog? ¿Eso realmente crees que te ayudará a encontrar lo que te falta? Más que cuestionar la validez de su proyecto, sus palabras causaron una chispa de determinación dentro de María. No se trata solo del blog. Se trata de encontrar mi voz y por ende mi identidad. Silencio. Aquellas palabras resonaron como un eco en el aire. María pudo ver en la expresión de Javier que había algo más que se coagulaba entre ellos, un choque de aspiraciones y la dura realidad de sus elecciones. Mientras la tensión aumentaba, la certeza de que el cambio estaba destinado a suceder la envolvía. ¿Estaba Javier dispuesto a aceptarla en su viaje personal hacia la autenticidad, o se interpondría en su camino? Con cada latido de su corazón, María comprendía que el momento de la verdad estaba aquí. Sus deseos y su búsqueda de voz no podían ser silenciados. Sin embargo, el tiempo era clave y con cada segundo que pasaba, el equilibrio entre el amor y el crecimiento individual se convertía en un delicado acto de equilibrio. Debo seguir este camino, pensó confiadamente, pero al mirar a Javier, así como la duda comenzaba a asentarse en su mirada, se preguntó si de verdad estaban listos para realizar este viaje uno sin el otro. El futuro se mostraba incierto. Pero un hecho era claro, las decisiones que tomara hoy moldearían su destino. La profunda respiración que siguió estuvo precedida por un nuevo timbre en la puerta, esta vez, sonando como un golpe de tambor que anunciaba la posibilidad de nuevos desafíos. ¿Quién vendría esta vez a definir sus vidas? María sintió un renovado impulso. Había llegado el momento de decidir y de cimentar su camino, tanto personal como profesional. La confrontación con Javier no podía esperar más. Aquella tarde todo lo que habían discutido resonaba en su mente y las palabras de Max todavía flotaban en el aire, recordándole la importancia de ser fiel a sí misma. Con el corazón latiendo fuertemente miró a Javier, quien aún parecía atrapado en su propio laberinto de dudas. Javier, he estado pensando en lo que realmente quiero. No se trata solo de nosotros, sino de quién soy yo, comenzó su voz firme, dejando a un lado el miedo que había dominado sus pensamientos por tanto tiempo. Comenzaré mi blog. Quiero compartir mis historias, mis luchas y mis triunfos. He llegado a entender que mi voz es válida y merezco explorarla. Javier se quedó sorprendido. ¿Pero qué pasará con nosotros?
Siempre hemos tratado de construir esto juntos, replicó, su tono cargado de preocupación. Precisamente porque valoro nuestra relación, necesito ser honesta. No puedo ser un apoyo sólido para ti si me siento perdida. Necesito encontrarme a mí misma. Solo así podremos construir algo que realmente valga la pena, respondió María, sintiendo como la claridad invadía cada rincón de su ser. El silencio se hizo pesado entre ellos, pero había algo diferente en el aire. Había una resistencia, pero también una chispa de entendimiento. Javier, por fin, empezó a calibrar sus propios sentimientos. Lo que dices tiene sentido. He estado tan atrapado en mi propio miedo que no me he dado cuenta de tu batalla, admitió, sus ojos cruzándose con los de ella. Había un destello de comprensión en su mirada. Tal vez también necesito enfrentar mis propios miedos profesionales. María sintió una oleada de alivio y emoción. Podemos hacer esto. Si te unes a mí en tu búsqueda, juntos podremos forjar nuestras visiones. El éxito no se mide solo en logros, sino en el crecimiento personal. La liberación que sentía era abrumadora. Estaba dando un paso hacia la autenticidad, no solo para ella, sino impulsando a Javier a hacer lo mismo. Con renovada determinación, esa misma tarde iniciaron un pequeño plan. Javier se comprometió a unirse al grupo de jóvenes talentos del arquitecto, y María empezó a esbozar sus pensamientos y experiencias en el blog. En los días siguientes, fueron compartiendo sus progresos, alimentándose el uno al otro. El ambiente en su hogar se llenó de creatividad y entusiasmo, como si el aire mismo vibrara con las posibilidades. Finalmente, llegaron los primeros comentarios en el blog de María. El reconocimiento fue inmediato tanto de amigos cercanos como de desconocidos que comenzaron a conectar con su historia. Para María, cada comentario positivo resonaba como un eco de validación de su propia voz. Al mismo tiempo, Javier empezó a recibir respuestas en portafolios que había presentado. La respuesta del jurado en el concurso de arquitectura llegó, y su diseño fue seleccionado para ser ejecutado en un nuevo proyecto de la ciudad. El reconocimiento se sentía como una victoria que ambos habían construido juntos, fortaleciendo su vínculo. Al mirar hacia atrás, María comprendió cuánto habían crecido. Ella ya no era solo la esposa de Javier, sino una mujer con su propia voz, y lo más importante, Javier empezó a verse a sí mismo como un profesional con talento y un futuro brillante. Al cerrar el blog por la noche, bajando la pantalla de su computadora, sintió que cada palabra escrita había sido un ladrillo en la construcción de su nuevo ser. El miedo que una vez la había dominado había sido transformado en valentía. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza estaba en ser auténtica. Ahora, en su hogar, la luz reflejaba el cambio. Javier y María habían aprendido que escalar juntos era la clave, y en su crecimiento individual se encontraba la clave para su amor. Juntos no solo habían enfrentado el abismo, sino que lo habían conquistado. La historia de su transformación no debía terminar allí. María dejó una invitación abierta en su blog, animando a otros a compartir también sus viajes de descubrimiento personal. Podía sentir cómo esta pasión por crear algo propio y cómo cada día era una nueva oportunidad comenzaba a resonar en cada rincón de su vida. Compartir su historia era solo el principio, y ella estaba decidida a seguir adelante. Necesitan suscribirse ahora para no perderse próximas historias emocionantes y transformadoras. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora porque alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas conozcan estas historias. Comenten con sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión en sus vidas. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta, y los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de este apoyo.